Hablando sobre este tema y tratar de entender un poco qué es lo que pasa en Ecuador. Osvaldo Moreno es analista y consultor político internacional y nos acompaña el día de hoy desde Guayaquil. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y hay que recordar, Ecuador vivió protestas en 2019, ahora estas protestas, pero venimos también de una pandemia, de una crisis carcelaria. ¿Por qué está pasando esto ahora y sobre todo, por qué no se ha logrado dialogar? Buenas noches. Un gran saludo a CNN y toda su audiencia en las Américas. Bueno, estas protestas son básicamente, pensaría, un síntoma de una serie de acciones o de situaciones que el Ecuador ha vivido durante el último año. Es decir, un gobierno que empezó rompiendo con su aliado político natural, que era el Partido Social Cristiano, que no llega a acuerdos o acercamientos con distintos sectores. Recordemos un poco la retórica del presidente, ¿no? O de algunos sectores del oficialismo, calificando a Jaime Nebot, el líder, digamos, de su ex aliado natural como mafioso, calificando al correísmo, que es, digamos, la fuerza más poderosa o más grande, digamos, a nivel parlamentario como narcotraficante, y calificando de vandálicos, en este caso, a otra de las fuerzas que es el brazo político de la CONAIE Pachacú. Sumado a esto, una situación en materia de seguridad en ciudades como Guayaquil, que mantienen ahora récords históricos en materia de inseguridad. Guayaquil ya está entre las 50 ciudades más peligrosas del planeta. Una crisis sanitaria, una crisis penitenciaria, y esto finalmente, desde mi perspectiva, termina siendo un síntoma que es un poco complicado calificarlo solo como un levantamiento de indígenas. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil también había una serie de protestas, de manera, creo yo, más pacífica, y esto de alguna forma lo pone al gobierno en una situación complicada en la cual tiene que buscar los consensos y por otro lado los manifestantes entender que solo hay tres vías en este caso. Las que establece nuestra legislación, que la primera es la revocatoria de mandato, la segunda la muerte cruzada o la tercera que el presidente concluya su mandato. Esas creo que son las vías institucionales y mediante las cuales creo que debería llegarse a un acuerdo entre el oficialismo y los manifestantes. Pero Osvaldo, todavía no me has contestado por qué no se han logrado sentar a dialogar cuando el presidente Lazo eso es lo que está pidiendo también. Sí, hay un pedido de parte del oficialismo para llegar a las negociaciones. Ambas partes Claro. aducen que no cumplen acuerdos. Usted, cuando ISA, que es, digamos, quien lidera las protestas, que hay un punto importante. Ujú. Recordemos que ISA fue uno de los que lideró las protestas del año 2019, como usted acertadamente nombró al principio de la Ujú. entrevista. En este caso, ISA manifiesta de que el gobierno llama al diálogo y por otro lado lanza bombas lacrimógenas en las sedes universitarias donde están, digamos, alojados algunos de los indígenas. Tenemos que tomar en cuenta también un poco la ausencia de la lectura para entender el mundo indígena. En el mundo indígena, a diferencia del mundo mestizo, funciona mucho el concepto de comunidad, el concepto comunitario. Y generalmente cuando hay este tipo de manifestaciones, usted encuentra que van en familia, van en los esposos, con los hijos, con los abuelos, y en este caso, ISA lo que plantea es que el gobierno le ha bombardeado, digamos, con gases lacrimógenos a la sede donde están los niños y los ancianos. Por otro lado, el gobierno habla de vandalismo, ha habido ataques al agua potable en Ambato, han habido desmanes en la provincia de Pastaza el día de ayer. Entonces, es una situación en la cual refleja una de las situaciones, creo, más complicadas del Ecuador, que no existe, digamos, un ser o un ente, digamos, que termine siendo un tercero que pueda llamar a las partes a dialogar. Ahora, el canciller del país defendió el derecho a la protesta, lo respeta, así lo dijo, pero también denunció que algunos manifestantes están utilizando estas protestas para desestabilizar la democracia en el país. ¿Está de acuerdo? Bueno, definitivamente dentro del relato oficial, que en algunos aspectos es válido, se habla de vandalismo. Por otro lado, la CONAIE, que es otro de los que digamos que es Es que hay que tener algo en cuenta. A diferencia de las protestas del 2019, la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cuenta con un brazo político. Recordemos que el candidato del brazo político de la CONAIE quedó en tercer lugar después de una cuestionada primera vuelta donde se quedó fuera por 28.000 votos. Eso es un margen muy, muy estrecho. Entonces, a diferencia de esta CONAIE o de estas protestas del 19, hoy cuentan con digamos, un brazo político o un brazo parlamentario, lo cual debería conducirnos a una solución, en este caso, institucional. Entonces, al margen de los argumentos de las partes, yo reitero e insisto la necesidad de un tercero que termine mediando y lo ideal sería que sea desde dentro del Ecuador, pero lamentablemente parece que va a ser desde afuera.
Osvaldo, de hecho se ha hablado de la ONU y de la Unión Europea como mediadores en este diálogo y sin embargo no se ha logrado concretar. ¿Por qué? Cuando se tendrían estos dos organismos ya también internacionales. Sí, de hecho, si usted lo recuerda, en las protestas del 2019 que tenían otro matiz, definitivamente fue la intervención, digamos, de un delegado, si no recuerdo mal, de la ONU, que terminó llegando a un acuerdo entre en ese momento el presidente Moreno y Ujú, Leonidas Issa y dos dirigentes más. En este momento creo que algo de lo que estamos de acuerdo desde la opinión pública es la necesidad urgente del cese de las protestas y obviamente una actitud también de parte del Estado y entender un poco el momento que estamos viviendo también. Recordemos que una de las cosas que se ha criticado al gobierno nacional ha sido el escaso o bajo presupuesto en materia de inversión pública en una situación muy ujú. complicada que viene a vivir las sociedades de la pandemia. Entonces, creo yo y creo que es emergente y coincido 100% con quienes manifiestan que el diálogo es la única vía o una salida institucional. Ojalá se pueda lograr ese diálogo ciertamente por el bien de Ecuador, porque lo que hemos estado viendo y ya con al menos 4 fallecidos, pues no está bien, ni en Ecuador ni en ningún otro país, cuando se pueden hablar las cosas, tratar de dialogar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Osvaldo Moreno, ha sido un gusto tenerte con nosotros en Panorama Mundial. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo a su audiencia y a toda Latinoamérica.